Jude Bellingham está en la órbita del Real Madrid y quiero que nos comente Marcos López cómo ve a este jugador. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, me pedís a Marcos López y aquí está Marcos López para hablar de Jude Bellingham, objetivo del Real Madrid, de sus características, de su encaje en el conjunto madridista, cómo podría funcionar y qué potenciaría, ¿no?, dentro del conjunto madridista. Como siempre os digo, ¿no?, muchas gracias a la Tasquita de los 8A por su apoyo a esta sección, muchas gracias a todos los que vais a dejar vuestros likes, vuestros comentarios, vuestras suscripciones y aquí os dejo la charla con Marcos. Muchos lo estabais esperando, ¿eh? Me preguntabais dónde está Marcos, dónde está Marcos. Bueno, con Marcos grabamos cada vez que las agendas cuadran y hay temas interesantes también que tratar. Así que hoy vamos a hablar un poco de un jugador que se está vinculando al Real Madrid, Jude Bellingham, pero lo primero que quiero hacer contigo, Marcos, es saludarte. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal, Ramón? Muy buenos días, tardes. Espectacular volver a comentar contigo, volver a hablar. Y la verdad que hablamos de Jude Bellingham, pero estamos ante una realidad bastante dura, bastante complicada, como es el caso Negreira, que mancha auténticamente a la liga, a la competición y que me imagino que algún día será aclarado de manera conveniente. Desde luego, ¿no? Desde luego. Ahí somos víctimas todos los que no estamos dentro del caso, porque al final, oye, unos de manera más directa, otros de manera más indirecta, pero estamos en el mundo del fútbol, ¿no? Y lógicamente todo aquello que ponga en duda su integridad, ¿no? La igualdad en cuanto a la competición, pues lógicamente nos victimiza al resto, ¿no? Porque estamos ante un producto que ahora mismo está en un cuestionamiento permanente. Y bueno, tratando de salir un poco de ese tema, aunque, oye, no descarto que algún día lo hablemos, ¿no? Para también que nos ofrezcas tu visión desde dentro del mundo del fútbol. Se está vinculando, lógicamente, a Bellingham al Real Madrid. Hoy Carlos Carpio daba una información que tengo que decir que coincide bastante con la mía en cuanto a que el Real Madrid pues estaría trabajando este asunto pues de una manera lo más directa posible con el jugador, sabiendo las buenas relaciones que hay con el Borussia Dortmund y que habría otros aspirantes como el Liverpool y el City. Seguro que hay más, ¿no? Pero bueno, Liverpool y City, digamos, de la forma más clara. Más allá, ¿no?, de las sensaciones que puedas tener tú con este tema, me gustaría también que nos aportaras tu conocimiento sobre cómo Bellingham podría encajar en el Real Madrid, cómo podría mejorar al Real Madrid y bueno, qué podríamos esperar, ¿no?, de este jugador que parece maravilloso, desde luego. Bueno, lo que parece es un jugador completo, un jugador formado dentro de lo que es el fútbol europeo y con un nivel Champions de manera prematura espectacular. Se ha saltado varios años de formación, mostrando rendimiento anticipado y por lo tanto estamos hablando de un jugador que podría tener nivel Champions en una década. Por ahí es fácil que lo quieran todos. Después hay una particularidad en este fichaje, que es jugador inglés. Los clubs Premier, los clubs Champions, tienen que tener un número de jugadores nacidos en el país o formados dentro de las academias. Que ahora mismo eh, no sea Unión Europea e Inglaterra, pues cambia mucho las normas de llegada de jugadores a la Premier. Evidentemente, fuera, fuera de la Unión Europea ya necesitas tener unas justificaciones muy claras para que un jugador joven se te incorpore a una academia de formación. Antes veíamos multitud de talentos que se iban en juveniles, en cadetes, de España o de otros países. Ahí tenemos el caso de Musiala, tenemos muchos más casos de jugadores que formados en la propia Inglaterra porque bien sus padres trabajaban allí, bien porque unos fueron fichados, Cesc Fábregas, Gerard Piqué, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora mismo todo eso se complica. Entonces, ese cupo hace que tenga que ser cubierto por jugadores del máximo nivel, porque si no las plantillas bajan. Estamos viendo que el fútbol Premier ficha lo mejor, intentan hacer de cada club auténticas selecciones mundiales, que al final hay un propietario, que bien puede ser la propia fortuna del propietario, o bien que haya un club estado por detrás, que paga, paga, paga. Entonces, ¿esto qué hace? Inflaciona mucho el mercado interno
inflaciona mucho el mercado de jugador inglés. Por eso vemos que entre los jugadores ingleses se pagan esas barbaridades de dinero. Por eso Harry Kane es un jugador que tiene tanto mercado, que es tan caro, o Sterling o Foden Bukayo si Saka, saliese al ¿no? mercado, Se está Bukayo hablando de Bukayo Saka. Saka. Sí, Eso es. Entonces hay auténticos tiros por intentar ocupar esas plazas con el mayor número de jugadores nacidos en el país y después que tengan el máximo nivel, ¿vale? Entonces Bellingham tiene que ser objeto de deseo de todos los clubes Premier. Ahora mismo estamos viendo que quizás el Chelsea se queda un poco fuera por la inversión claro. astronómica de este pasado invierno. Después el Liverpool es muy claro que va a hacer una regeneración total de la plantilla. Se va Firmino, veremos Salah, se fue Mané y en medio campo es la línea, como hablábamos en tantos Sí, sí, análisis, sí. Ramón, Una de la las claves de línea la línea, sí. eso es, la línea más floja del equipo, entendiendo la excelencia que tuvo en el pasado la defensa y entendiendo la excelencia que tuvo también en el pasado la delantera. Probablemente el Liverpool con otro medio del campo probablemente hubiese ganado más Champions que una, Claro. seguramente, y hubiese ganado alguna Premier más, pero en el corazón, en el núcleo de lo que es el rendimiento deportivo, ahí no tenía la excelencia que tenía en otras líneas. Después el Manchester United está negociando un cambio de propiedad, pueden entrar fuerte y puede ser también una de las opciones y el Manchester City evidentemente, aunque Bellingham es un jugador diferente a lo que entiende Guardiola por su prototipo de interior, medio centro, media punta ideal. Pero bueno, es un jugador que va a estar ahí durante todo el verano, el Borussia lo sabe, ellos tienen muy claro que el precio va a ir a máximos y veremos quién puede pagar. También creo que el chico tiene muy claro que el salario va a ser alto, muy alto. A Claro. partir de ahí, si quieres, las cosas para ponerlas en orden, lo primero que hay que hacer es analizar el Madrid, entender lo que es el Madrid y podemos analizar y hablar de Bellingham, porque si no entiendes contexto del club al que va, no puedes entender el jugador. Eso es, eso es. Yo, la información que tengo, Marcos, es que es un tema que se puede resolver antes del verano por cómo le gusta al Borussia Dortmund gestionar este tipo de temas, que normalmente los clubes alemanes se suelen gestionar bastante bien en ese aspecto de, bueno, algo parecido a lo que ocurrió con Haaland, ¿no? Hace un año, pero en cualquier caso sí que claramente va a ser uno de los nombres del mercado, ya sea ahora, ya sea en verano. Y, y bueno, a mí, vamos a ver, creo que es un modus operandi habitual en el Real Madrid el centrarse mucho bueno, pues en conocer al jugador en toda su dimensión, ¿no? También en la personal, y que el jugador también conozca el club, ¿no? Que sepa perfectamente el proyecto que se le expone, cuáles son los escenarios que se pueden dar, porque hay escenarios de no éxito, donde también al jugador se le intenta explicar cómo puede, digamos, que él comandar su carrera, ¿no? Aunque no esté teniendo éxito. En cualquier caso, claro, parece claro, parece evidente, ¿no? Que igual que decías que la Premier que se fije en un jugador como Bellingham por su condición de inglés y por su calidad, parece claro que el Real Madrid también está preparando ahí poco a poco una transición en el centro del campo. En ese sentido puede encajar Bellingham. Sí, lo de los cupos no es un asunto menor. Es un asunto que preocupa, porque encima después puede haber cambios de normativa. Claro, Estamos hablando de un escenario de de que el Reino Unido está tirando, es que esto es geopolítica, pero está tirando hacia el mundo anglosajón, Estados Unidos, y se está separando de la Unión Europea. La Champions es una competición europea. Y después, cada vez que cambias de bloque, surgen medidas proteccionistas. Entonces, para proteger al futbolista inglés, británico, como quieras llamarlo, probablemente de momento entran escoceses, galeses y demás, pero de manera proteccionista, aumentar los cupos no es un tema menor. ¿Por qué? Porque todos sabemos que las escuelas de formación inglesas están creciendo, están progresando, pero ahora mismo la escuela alemana, la escuela española y la escuela francesa van muy por delante. O sea, al final en la generación de talento van muy por delante. Después, si claro. eso sumas argentinos, brasileños, italianos, pues te sale un cóctel que si tú quieres formar realmente un equipo número uno,
vas a tener muy poco espacio para el jugador que vaya por detrás de esos talentos. ¿Y qué pasa con eso? Que se inflaciona, el coste del jugador inglés es mucho más alto porque todos quieren tener en esos cupos a los mejores y a partir de ahí, si coges valor de jugador inglés, valor de jugador, por ejemplo, alemán, dices, oye, me sale mucho más caro el inglés. Ya, ya, Claro, ya, pero es que tengo que tenerlo en el equipo. claro, claro. Entonces, así entiendes fichajes pues como los de Fabian Delph en el City en su momento, o porque siempre hay un mercado interno que es voraz y es feroz, porque todos se pelean por lo mismo. Le va a suceder lo mismo, esto que te digo, a Marcus Rashford. O Eh, con Declan Rice, ¿no? Si sale al mercado eso Declan es. Rice, claro. Eso es, todo ese tipo de jugadores van a tener seguramente ofertas internas y los clubs que los quieran de otros países van a tener que ir contra auténticas propiedades dispuestas a todo o clubs estado que están por detrás y eso hace que el coste de esos jugadores pues suba y se inflacione. La burbuja Bellingham podríamos hablar. Ahora mismo estamos en plena burbuja Bellingham porque el jugador y el Borussia Dortmund tienen todo el control de la situación y seguramente no van a faltar clubs que los quieran y competidores. De momento yo creo que el primer match ball que es invierno, Chelsea, ese salvado. El resto siguen en la pelea. Claro. Entonces, veremos. El Real Madrid. Bueno, vamos a ponerlos 4-3-3, sencillo. Ya sabemos que podemos hacer 4-4-2, 4-2-3-1, pero el equipo se ordena desde el 4-3-3 y a partir de ahí las variantes. Ahora mismo Tchouaméni, Valverde, Camavinga. Esos son los tres únicos mediocampistas, si no me dices lo contrario, que hay para la temporada que viene. Con contratos los únicos de momento. Entonces, a partir de ahí, el Madrid no necesita fichar a Bellingham, necesita fichar a tres más. Claro. Habría la opción de Brahim, que Brahim se le puede entender que juega aquí, pierna cambiada, que en el 4-2-3-1 en el Milan está jugando de media punta y demás, pero yo creo que si vemos cómo es el fútbol español, cómo son las calidades y la formación de Brahim, entenderemos que es un jugador para jugar en el puesto de Modric. Es interior, tiene presión tras pérdida, tiene control y pase, no tiene que estar tan obligado como en el Milan para hacer la acción definitiva. Y es un jugador que pierde poco la pelota si tiene soluciones de líneas de pase. Entonces, pueden ser esos tres más Brahim puede ser esa Sí. opción. A partir de ahí hay que construir. Bellingham no, el Madrid necesita tres más. ¿Que los tiene a todos a tiro? Sí, sin duda. Está Cross, que de momento no ha ejercido la renovación, que se hablará a final de temporada. Modric, que también lo mismo. Y está Ceballos. Creo que en función de eso, sí, sin duda el Madrid está asumiendo una renovación total en el medio del campo, que ya tiene tres jugadores importantes, que tiene a Brahim en el radar, por lo tanto son jugadores jóvenes, son jugadores para más de un lustro, más de una década quizás. Entonces, ahora, ¿qué falta encontrar? El pivote defensivo. Tchouaméni. ¿Puede jugar Camavinga? Sí, yo no lo veo aquí, pero puede jugar y ha jugado ya buenos partidos con el Madrid, por lo tanto puede ser una alternativa. Álava también podría jugar de medio centro. Interiores de fuerza y de recorrido, Camavinga, Valverde, sí. ¿Dónde tiene que buscar el Madrid? Pues seguramente en lo que está fallando esta temporada, que es en el gol. Claro. Si te fijas, la gente encuentra. El Madrid tiene muchas dificultades en la banda derecha. Estamos cambiando ahora. Los blancos Sí. atacan para allá, ¿eh? En este caso, los azules. El Madrid tiene muchas dificultades en la banda derecha. Casualmente, ya dijimos que esta diagonal faltaba en agosto. ¿Verdad o mentira? Es verdad, verdad. Desgraciadamente, verdad. Después, vamos a hacer un cambio. Vamos a poner el ataque del Madrid. Vamos a ponerlos al revés. Vamos a poner un portero rival. Bien. ¿Cuál es el problema que tiene el Madrid en ataque? Esta banda es una banda de contraataque. Valverde necesita muchísimos espacios. Y después, si pones a Rodrigo,
se te va siempre con tendencia hacia adentro. Y después la tendencia de Marco Asensio es salir y pegar. Por lo tanto, esta es la franja donde Asensio marca diferencias, pero no tiene esa llegada a gol, aunque el otro día le anularon el gol en el Camp Nou y estaba Sí. ahí, pero no tiene esa naturaleza de llegar al remate y de entrar a la posición del 9. En las bandas habíamos hablado de que el Madrid tiene muchas dificultades este año con los laterales, sobre todo llegar a últimos 30 metros de definir. Si este jugador es Valverde y no está, si Benzema sale a buscar juego, si todo queda en Vinicius, ¿qué pasa aquí? Que no hay nadie. Claro, está vacío. Claro, la gente dice, no, es que Benzema va a buscar juego. Sí, Benzema puede venir a buscar una superioridad, pero ¿qué pasa aquí? Vamos a poner Camavinga, Kroos, Modric. Modric, Valverde, Camavinga, lo que quieras. Aquí falta un jugador de llegada a la posición del 9 para completar este movimiento de Benzema. Claro, Entonces, este llegador, lo que tiene que venir de fuera es este llegador, este número 10 de carrera y esta diagonal. claro, Entonces, tú, si Benzema va a buscar una superioridad y va a combinar, ya sea formando el rombo en medio campo, la superioridad 4 contra 3, el 2 contra 1 con el extremo, en este caso Vinicius contra el lateral, que es un 3 para 2 si llega un lateral de recorrido y el Madrid genera nivel ofensivo en este lado, pues al final el área está ocupada por jugadores que tengan en vena el gol, pero el gol desde el remate. Entonces, ¿qué tipo de jugador es Bellingham? El de jugar muy cerca del punta, si el punta sale, yo entro. Y automáticamente, en los partidos o en las situaciones de mucho dominio, automáticamente Bellingham está emparejado con el medio centro rival, pero si el balón está aquí va a estar siempre oscurecido a su espalda y atacando a este jugador, de tal manera que el tercer hombre llega solo. o sea que, Entonces, claro, tanto en llegada como en ataque posicional, Bellingham sería un jugador con cualidades muy idóneas para lo que es el Real Madrid actual. ¿dónde vive bien Bellingham? Con centros y remates. Entonces, si fichas a Bellingham y le metes la opción de área a área, de recorrido, tú necesitas laterales que pongan buenos balones. Entonces, el fútbol es un colectivo. Lo que no tiene Bellingham, a diferencia de Modric, por ejemplo, es distribución. Él está jugando en Alemania, Borussia Dortmund, es inglés y es un jugador de verticalidad más que de horizontalidad, que en el entre líneas se maneja bien porque tiene muchísimo nivel, pero no es un jugador de tocar, irse, aparecer, tirar una pared, tirar un caño, no, no, es un jugador en cuanto puede, su naturaleza es apertura a banda y llegada al área. Es un Y jugador de agredir al rival desde, bueno, desde el impacto en el marcador, desde el gol, desde la asistencia, desde el remate. No es un contemporizador del juego, digamos, ¿no? No es claro, alguien que gestione el juego pues de la manera que lo hace Cross, por ejemplo, ¿no? Que es un jugador de otras sí, características. sí, no, que nadie espere que el Madrid o que el equipo que lo fiche tenga una referencia. No, no va a ser Pirlo, no, no va a ser Nicolo Varela, no va a ser Luka Modric, no es ese tipo de futbolista de llevar el timón, de mover al equipo entre líneas, de oscurecerse siempre, girarse. ¿Lo hace? Sí, bueno, pero es un jugador que tiene otras condiciones. Y sus condiciones son las del box to box de fútbol inglés, pues Stephen Gerrard, Frank Lampard, ese tipo de jugadores. Dentro de ya unos automatismos y una manera de jugar, pues más europea, más del fútbol de toque. Sí, Claro. pero no maneja el juego entre líneas ni va a dar soluciones en las situaciones donde haya pocos espacios, porque no tiene esa calidad. Sin embargo, sí tiene la calidad del remate, de la llegada, del impacto en el área y después del recorrido físico para ir y para volver. Por lo Marcos, tanto, habría, si fichas a Bellingham, obligatorio laterales de mucha llegada, de mucha calidad en el centro, y después estos dos, los otros dos del medio campo, tienen que ser peloteros descomunales, ¿eh? Porque si no, el Madrid en esos partidos del 60% de posesión, pues tendrá dificultades.
para circular rápido, para mover, para desordenar al equipo rival. En ese sentido, podría ser una versión de Lampard y Gerrard, pero más europea, ¿no? Por haberse formado en Alemania, que al final es un fútbol diferente al inglés, pero un centrocampista llegador, un centrocampista que no va a estar tanto en la gestión del juego, pero también hay que recordar que, lógicamente, ¿no? Que estamos hablando de un jugador de 19 años que puede evolucionar también. Él mismo estará formándose todavía, ¿no? Sí, vamos, pero seguro, o sea, eso es así, o sea, al final el fútbol evoluciona, o sea, Lampard y Gerrard quedan muy atrás. Claro, Igual que Iniesta queda muy atrás, o sea, los perfiles se van haciendo más completos, van surgiendo nuevas características para desequilibrar en el juego, por lo tanto, los jugadores de referencia, los importantes, van cambiando sus características. Al final, el fútbol aparece alguien que tiene mucho nivel, entonces todo el fútbol busca cómo contrarrestarle y el siguiente que aparece después de ese, con esas mismas cualidades, ya no desequilibra como el anterior. Entonces tiene que buscar un nuevo camino. O sea, es construir, destruir, construir, destruir. Entonces es evidente que Bellingham tiene condiciones, tiene una formación diferente a la que tuvieron Frank Lampard y Stephen Gerrard. Está acostumbrado a jugar reducidos, es un hombre alto, por lo tanto no es fácil moverse entre líneas, no es fácil perfilarse y está acostumbrado a jugar de momento en equipos como el Borussia muy verticales, equipos que van rápido al área y que intentan correr. Bueno, cuando el fútbol se pare, cuando es más posicional, yo creo que ahí va a sufrir. Veremos la capacidad que tiene para ir mejorando. Si tuviese 28 años y fuese una estrella, te diría, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque va a querer que el equipo juegue para él. claro, Porque las estrellas ya no progresan, ya no cambian. Sin embargo, con los años que tiene, bueno, pues puede progresar, puede entenderlo, pero el origen, la naturalidad es llegada al área, tener participación en el gol, en la asistencia, tirar a puerta, arriesgar. O sea, es un jugador Bellingham que pierde más de 10 balones por partido. Eso en un mediocampista es peligroso. Sobre todo si juegas posicional, porque esos son contras del rival. Sin embargo, si juegas en un equipo que es vertical y da y vuelta, corre calles, que es un estilo muy alemán, muy del Borussia, pues ese fallo, esas 10 pérdidas están permitidas. ¿Por qué? Porque esas 10 pérdidas son sobre 20 balones donde 10 pueden ser ocasiones de gol. claro, claro, claro. Sí, sí. Eh, Desde luego parece un jugador con eso, con muy buenas condiciones, como has dicho tú antes, muy completo, ¿no? Muy completo, un jugador con bastantes, ¿no? Bastantes skills, como dicen los ingleses. Y bueno, que ojalá que nos toque analizarlo en el canal ya como jugador del Real Madrid en algún momento, que podamos ya ponerle nombre a muchas de las piezas, ¿no? Que tenemos ahí en la pizarra y que bueno, que podamos profundizar todavía más en cómo es Jude Bellingham. Sí, sin duda, Ramón. Hay una cosa que es muy clara. Es un proyecto de gran jugador, pero no gana partidos. Hay muy pocos jugadores en el mundo que ganen partidos y vamos a ir a un mercado por Bellingham donde su tasación, su precio va a ser de ganador de partidos. Y ahí veremos a ver quién compite y quién no compite, No, porque eso también es importante y definitivo. Él sabe ahora mismo que es un jugador observado, él sabe que hay pocos centrocampistas en el mundo que tengan el nivel que tiene él. Probablemente él y Musiala formarían una pareja de interiores espectacular, primerísimo nivel, pero es claro que los que ganan los partidos son otros, empezando por el colectivo, porque Bellingham claro. es el tipo de jugador que si funciona el equipo, Bellingham brilla Sube. mucho. Y sin embargo, si el colectivo se para, si el colectivo no está, es de esos jugadores que quizás pueda sufrir bastante porque necesita de sus compañeros, igual que sus compañeros le necesitan. Lo vemos en el Borussia. Cuando el Borussia está bien, Bellingham, ¡fum! Cuando el Borussia no encuentra, a Bellingham le cuesta, porque al final Bellingham, de momento, y con 19 años, para brillar necesita que el fútbol sea fluido. Y los grandes futbolistas son los que hacen que cuando el fútbol está trabado, pase a ser fluido. Esa es la magia, Ramón. Claro. Pues oye, muchísimas gracias, Marcos, por tu presencia aquí como siempre.
Y nada, espero que le haya gustado a todo el mundo este análisis, de momento breve, de momento conciso sobre Bellingham. Un fuerte abrazo. Chao.